Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Tomás Raúl Enríquez y actualmente curso el cuarto año del profesorado de Lengua y Literatura. Y en este caso vamos a realizar una videoclase referida al módulo 6 del eje 1, que aborda contenidos como la escritura y la oralidad y sus relaciones de complementariedad. Para comenzar el tema, vamos a dejar claro que la oralidad y la escritura son dos modalidades discursivas diferentes. Cada una posee sus reglas propias, lo que implica también el uso de diferentes estrategias. En primer lugar, la oralidad es un sistema comunicativo que adquiere todo individuo que nace y que gradualmente se integra dentro de otras actividades como lo son la producción textual y discursiva. Además, la oralidad es la primera experiencia interactiva gracias al cual el ser humano se diferencia de los animales y lo hace desde el punto de vista verbal, cognitivo, neurolingüístico y semiótico. Recordemos que la semiótica es el estudio del proceso de los signos. La oralidad consiste en un sistema triplemente integrado, como lo dice acá el Power. ¿Cuáles son esos componentes integrados? Los componentes verbales. Si se preguntan qué son los componentes verbales, podemos decir que son la emisión sonora, la decodificación semántica, la combinatoria sintagmática, los elementos paraverbales, entre otros. Por un repertorio kinésico y proxémico. Cuando hablamos de lo kinésico y lo proxémico, hablamos del primero en el caso de los gestos y movimientos corporales que uno realiza al hablar, y lo proxémico está referido a el estudio del distanciamiento, o sea, la proximidad, la cercanía o el alejamiento en el caso de producirse una comunicación lingüística. Y por último tenemos un sistema semiótico concomitante que está referido a lo estrechamente cultural, la influencia de la cultura sobre el hablante y sus características. Por ello mismo pertenece a un triple plano, el plano verbal o lingüístico, al plano paralingüístico y al plano semiótico cultural. Esto lógicamente determinará la inmensa variedad de posibilidades de comunicación, así como la riqueza de formas y registros. La oralidad se construye con materiales eminentemente familiares y coloquiales, pero una vez que se proyecta de la familia a la comunidad, la oralidad se hace polilectal. Entonces, podemos decir que la oralidad se presenta de tres maneras o clases. La oralidad primaria individual, que va desde los 0 a 3 años aproximadamente, y se refiere a que inicialmente un individuo aprende la lengua materna, ya que interactúa con su comunidad de práctica, es decir, a través de una experiencia personal y socializadora, sin importar, como verán acá en el gráfico, el tipo de sociedad en la que viven, es decir, si es indígena, rural o urbanizada. En otras palabras, es la experiencia personal de apropiación de la lengua materna. En el segundo caso, vamos a encontrar a la oralidad primaria colectiva, o también llamada social, que es en donde el individuo aprende las normas de la comunidad lingüística regional, nacional, y que le permite desenvolverse de manera efectiva en su contexto. Finalmente encontramos la oralidad secundaria urbana, que es la que se consolida cuando el individuo ingresa a la educación formal. Primero con la alfabetización inicial y años después en cada uno de los escenarios en donde se da la alfabetización académica, como lector y productor de textos. Por otra parte, los dos fenómenos, tanto la escritura y la oralidad, se caracterizan por la complementariedad y las influencias recíprocas. De hecho, la oralidad cabe estudiarla solo a través de la escritura. Sin embargo, nadie habla como escribe y a la inversa, nadie escribe como habla. Veamos algunos ejemplos. Si observamos aquí en la parte de abajo, vamos a ver haber de una manera a haber. Se escribe de una manera, pero cuando se escucha podemos, en alfabetización inicial, confundir los dos verbos, ¿sí? Entonces, el aparato fonológico registra de manera oral lo que escucha, pero al escribirse se escribe de otra manera que muchas veces no condice con la forma que escuchamos o entendemos. Tenemos hacer, hacer, a lavar, hay, y en transcripción
hay. Por otra parte, la competencia en el uso escrito de la lengua es una señal inequívoca del grado de formación de la persona. Además, favorece el desarrollo de las capacidades de análisis, reflexión y abstracción. Basta con prestar atención a hechos cotidianos, académicos y laborales, por ejemplo, para comprender que la lengua hablada deja ver las etapas de su confección. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de la información que ustedes pueden encontrar en el Power, que es muy resumida y que la pueden profundizar con la lectura del módulo 6 en el eje 1, podemos decir que cuando hablamos buscamos las palabras y a menudo enumeramos varias antes de encontrar la adecuada. Esta enumeración corresponde exactamente al eje paradigmático de Saussure. En la oralidad, por ejemplo, hacemos varios intentos de encontrar la palabra adecuada con idas y vueltas sobre los ejes sintagmáticos, o bien la lengua hablada permite la facilidad de introducir oraciones incisas. ¿Qué significa oraciones incisas? Que cuando hablamos de manera cortada, usamos oraciones partidas o también podemos utilizar oraciones divididas, pero tenemos la posibilidad inmediata de que el mensaje pueda ser corregido sobre la marcha, ¿sí? Entonces, nuestros enunciados en oralidad se limitan por la entonación y las pausas. Pero en los textos escritos, en cambio, estos elementos, ya sean paralingüísticos, cinésicos o proxémicos, solo son descritos mediante la explicación verbal o sugeridos a través de los signos de puntuación, de interrogación, de exclamación, por ejemplo, o por medios tipográficos que incluyen la mayúscula, la negrita, el subrayado o la cursiva. No olvidemos, y vuelvo a repetir, que el nivel de formación cultural influye en el nivel de la competencia escrita. Un ejemplo impactante es el uso de las marcas de puntuación y de tipografía. Si observamos esta imagen, vamos a ver, por ejemplo, los signos de exclamación, la coma, la mayúscula o las comillas representan en el campo escrito equivalentes aproximativos de fenómenos orales, aunque no pueden reflejar la gran diversidad de la oralidad, como lo son, por ejemplo, el tono irónico, la subida del tono, el alargamiento de la voz, el acento de insistencia y la velocidad y ritmo del habla de las personas. Sin embargo, en el discurso oral, paradójicamente llegamos a pronunciar entre comillas, entre paréntesis o con mayúsculas, en vez de emplear un procedimiento oral como podrían ser la modulación de la entonación, el cambio o ritmo de voz. Espero que esta breve exposición de esta clase virtual pueda servir de marco para que ustedes puedan profundizar con la lectura del módulo 6 aquellos aspectos trascendentales sobre la escritura y la oralidad. Entonces, si retomamos el módulo 6 y el eje 1, podemos profundizar este tipo de contenidos. Agradezco mucho su presencia y me despido de ustedes con un saludo muy cordial. Será hasta la próxima.